sufriendo, siendo desacreditado, siendo acusado, señalado. La única manera para poderla unir de tantos siglos que estaba siendo desunidas por Satanás, cuestionada por Dios, que nadie podía ser justo, que nadie podía ser misericordioso, que nadie podía vivir una verdad si no llevaba mentiras. Cristo lo representó muy bien, maculado, y vivió una vida recta, perfecta, recta, temerosa de Dios y apartada del mal. Entonces sí se puede. Si Cristo es mi ejemplo, sí se puede. Y vemos también a Job, hombre que también fue perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en Mateo 5:48 el Señor lo dijo: sed pues vosotros perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Quiere decir que la invitación es que seamos perfectos. Y primera de Pedro 2:9 dice que somos nación santa, pueblo santo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir, para que anunciéis las virtudes, no para que anuncien cumpleaños, ni fiestas de papá, de mamá, de tío, de abuelo, ni para que celebren, ni que anuncien fiestas, o anuncie cosas que Dios no le ha pedido. Es para que anuncie las virtudes. ¿Cuáles virtudes? Pues las que están en 2 de Pedro, capítulo 1, del 3, que está la naturaleza de Cristo, al 11, están las virtudes que Dios da a sus hijos, cuando estamos dispuestos y queremos, y le amamos. Por eso el Señor lo dijo claro en Mateo 4:23 al 24, que los verdaderos adoradores le adoran en espíritu y en verdad. Por eso es la iglesia invisible, porque es que Dios sí conoce quienes verdaderamente lo están adorando realmente como es, que no lo están haciendo de apariencia, que no lo están haciendo porque lo vean en la iglesia, lo vea el pastor, o porque lo vea la esposa o los amigos. No, Dios sí sabe. Si usted y yo cuando vamos al templo, lo hacemos verdaderamente en espíritu y en verdad, o lo estamos haciendo con el ropaje del fariseísmo, siendo un fariseo, un hipócrita, siendo un fanático que matamos a la gente, la odiamos. Odio al hermano, me dijeron algo malo del hermano, entonces yo lo tomo a pecho y lo creo, y eso sí creo, y lo odio. Escucho noticias para odiar, entonces odio a tal presidente y sacaron noticias que el otro era más malo, más mal presidente, entonces odio a ese y amo a este que está actualmente, y otros aman al anterior y odian a este. Ese es el odio, ese es fariseísmo, es odio. Esa es una persona fanática, esa es una persona extremista, porque lo único que quiere hacer es daño, destruir, no se cansa de hacer daño, habita con odio, con dardos en su corazón, está destruyendo su vida, está destruyendo todo, está destruyendo su templo, está acabándolo con la salud, está acabando con sus dientes, ya se le están cayendo todos los dientes, el pelo. Le están saliendo cosas que no deben salir dentro de su cuerpo, de sus manos, ya no es capaz de caminar como debe caminar, le duele la rodilla, le duele todo, le duele las manos, pero no quiere cambiar los hábitos, no quiere cambiar al plan original de Dios, quiere seguir comiendo lo que el mundo los ofrece para destruirse. Entonces es una persona que es fanática, extremista, tiene prejuicios y acepta todo tipo de prejuicio o todo tipo de comentario de alguien para odiar, está lista para odiar. Esa es una persona que tiene un celo malo para destruir, para matar, para odiar, para desechar, para no ayudar, no tiene misericordia de nadie. Le hablaron mal de alguien, entonces si le estaba ayudando ya deja de ayudarle y lo odia y habla de él. Odia a sus líderes religiosos, odia a los falsos profetas, odia a todo mundo, odia a los líderes políticos y hablan mal y hacen noticia para eso, para hablar mal, descuerar a la persona. Esa es una persona fanática, extremista. El fruto de él es el odio, por eso es fanática, porque odia. Por eso ¿cuándo sabe usted que un celo bueno, un celo malo? El malo es porque odia, desecha, habla de esa persona. A donde va, habla de esa persona, habla de sus gobiernos, habla de todo el mundo.
Donde va, no lleva sino ese prejuicio, ese odio, esa envidia, ese celo malo de odio. Y lo único que hace es daño donde va esa persona. No lleva a Cristo. Entonces, si llevara a Cristo, no hablaría mal de nadie. Porque cuando usted lleva a Cristo, usted habla de Cristo y en su vida se refleja a Cristo, se ven los frutos de Cristo, se ven las virtudes, para que anuncie las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que usted tiene que llevar a sus hogares, en el hogar, donde vaya, es las virtudes de Cristo. ¿Y cuáles son las virtudes de Cristo? Pues en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 11, ahí lo encontramos, léanlo bien. Es primero fe, las virtudes de la fe. La fe es algo que Dios la da. Es Dios en que la aumenta, por eso hemos de pedirle al Señor que nos aumente la fe y la consagración para creer lo que diga el Evangelio desde Génesis a Apocalipsis y aplicarlo a nuestra vida y vivirlo. Pedir a Dios fuerza, Señor, esto lo encontré, no lo asimilo. Dame fuerza, dame fe para poderle creer, asimilarlo, tomarlo, aunque no me guste, yo poder, Señor, disfrutar de tu Evangelio. Ayúdeme, Señor. Entonces Dios le da esa virtud para que usted pueda anunciar ante el mundo donde vaya. Y 2, Dios le da el conocimiento. Entonces usted desea a través de esa fe estudiar el Evangelio. Entonces Dios le ayuda a entender de Génesis, Apocalipsis, qué es simbólico, qué son parábolas, qué es implícito y qué es explícito. Implícito es lo que usted no entiende, lo que no está por encima, como el oro y las esmeraldas, que toca hacer túneles, que toca ir a la mitad de las montañas donde está el oro y está en piedra, guardado y protegido, reservado. Eso es implícito, algo que toca con esfuerzo, con sacrificio, abnegación y ser sumiso, aceptar, pues que de pronto le caiga un turrón de eso y lo mate, o salga un fósil, o salga allí gases y lo pueda matar. Muchos mineros han muerto. Pregúntele a algún minero cómo vive, cómo él le toca ir a 2 horas, 3 horas al trabajo, en la moto, subir por cosas tremendas en la moto, caerse, ver la muerte encima, y fuera de eso llegar allí en un frío tan tremendo, o que mineros trabajan aparte que son calurosas, ven sofocados, tener que madrugar para meterse a un túnel, arriesgando la vida, saber que en qué momento pueda quedar sepultado y no poder llegar a la casa y ver a sus hijos y a su esposa. Pregúntele a un minero. Así es, somos las personas que estudiamos la palabra de Dios a profundidad, como lo dice Mateo 5, 39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que tener la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso Dios nos invita a estudiar, a escudriñar. Y en eso está la Biblia, explícito y implícito. Implícito es lo que le toca a usted con ayuno, vigilia, entrega, con sinceridad, para ser revelado, excavar. Y eso trae problemas, claro que trae problemas, porque cuando usted encuentra estas verdades, hay gente que es atrevida, lo insulta, lo llama fanático, lo llama extremista, porque usted lo quiere vivir. Porque usted pone en práctica ese tesoro que ha encontrado, que con tanto sacrificio, pidiéndole a Dios, lo ha hallado la perla de gran precio. Entonces muchos ignorantes que no han investigado a fondo la palabra de Dios, Génesis, Apocalipsis, no creen en el Evangelio, te acusan, te señalan, te llaman fanático, extremista. Llaman fanático y extremista a una persona que ha encontrado el tesoro, ha encontrado a Jesús, que lo va a ayudar a ser noble, sencillo, manso, tolerante, que va a amar, el que va a presentar el carácter de Cristo, las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y muchos se asustan y botan la perla de gran precio. Muchos se asustan y botan. Y entonces desprecian, y entonces mejor se quedan en lo superficial. Y entonces ya no quieren seguir escudriñando esas verdades porque les parece tan duras y difícil porque nadie las acepta. Si las aceptaran, pues sí,
pero como no las acepta ni la esposa, ni los hijos, ni el pastor, ni los amigos que ellos pensaban con esa alegría mostrarle y ve que lo desprecian, entonces mejor prefiere que los amigos lo sigan halagando, celebrando cumpleaños, lo abracen y botar la perla de gran precio. Eso es lo que ha pasado hoy en millones de personas que han conocido estas verdades y han excavado, han sido mineros de Cristo Jesús, han escudriñado a profundidad, con sinceridad, pero han encontrado y ven el desprecio de Isaías 53 que le pasó a Cristo y entonces no están dispuestos a que lo desprecien, que se le vaya la esposa, que se le vayan los hijos, que lo insulten, que lo maltraten. Entonces prefieren quedarse callados y volver otra vez a las roturas del mundo, a las tinieblas y empezar a hablar mal de ese tesoro. Y entonces cuando ve que otro minero lo encontró, entonces dice, no, yo también lo encontré, pero no, eso no da nada, eso no da un precio, eso dicen que el metal no sirve. Yo lo boté, yo lo sepulté, Terrible, ¿cierto? Y es verdad, cuando usted encuentra la perla de gran precio, encuentra el tesoro más grande del Señor Jesús en su vida, y usted empieza a contarle a la gente lo que ha encontrado y su vida empieza a ver reflejo del cambio de Jesús, entonces la gente se asusta, la gente lo llama está demacrado, si es mujer y dejó de pintarse, entonces ya la llama que es demacrada. Si deja de colocarse pantalones, licra y dejarse de pintarse, arreglarse las cejas, de ser vanidosa y gastar la platica en lo que no es pan, en las huestes del enemigo, de todos esos vanidosos, entonces ya es fanática, ya es demacrada, ya es antisocial, empiezan a insultarla, a maltratarla, a otros a dejarles de hablar, y muchas mujeres han dejado la perla de gran precio, y entonces volvieron otra vez a la pintura, volvieron otra vez a los braques, volvieron otra vez a la chanza, a las bromas, a las mentiras. Antes ya no era bromista, era seria, porque Dios quiere eso. Dios quiere en sus hijos es que nosotros podamos seguir adelante, fieles a Dios. El enemigo siempre se interpone en todo, ¿cierto? Para que nadie escuchemos este mensaje. Entonces, hay muchas mujeres que han dejado de pintarse en el pelo, de ser vanidosas, pero al ver que el esposo ya le buscó otra, ya está echándole los ojos a otra, ya la desecha, la odia, la familia lo mismo, los hijos, los sobrinos, los amigos en la iglesia le dicen inadecuada, que uy hermana, usted cómo está desmacrada, cómo está vuelta nada, y entonces todo el mundo despreciando esas perlas de gran precio, y entonces la persona piensa que es verdad, y le muestran, yo también fui así, yo me pintaba, y yo dejé de pintarme, y no, y eso me eché enemigo a mi esposo, a mis hijos, y ya no me querían, no me llevaban, y yo ya aislada, me tocó volver a lo mismo porque eso no, uno ahí solo, Dios nos hizo sociable y yo no soy capaz de vivir sola, entonces me tocó botar la perla y la botó y hablan mal de ella. Entonces, cuando usted encuentra esa perla y la va a mostrar, a usted le va a levantar personas, mineros que conocieron esa perla, la encontraron, pero que ahora son enemigos de la cruz. Y el apóstol Pablo lo dijo, muchos son enemigos de la cruz, muchos. No son pocos, muchos han encontrado la perla y la han botado por las vanidades de este mundo, por el amor al dinero, por el orgullo, por el egoísmo, por tener negocios, por tener plata, por vivir bien, porque le digan que don tal, porque no quieren vivir una vida sencilla, quieren vivir para espifarrar la plata, para destrozar su salud, para hacer bulla, para mostrar lujos. Entonces botaron la perla de gran precio. Pero el Señor nos invita a escudriñar. Entonces, cuando usted encuentre esta perla, usted tiene que tener cuidado, porque al que usted se la va a mostrar, se la va a desechar. Lo va a llamar fanático, extremista, le va a poner calificativos que usted no tiene, para despreciarlo, con prejuicios. Lo van a desechar de su iglesia, no le van a dar participación en plataforma, lo van a dejar allá sentado, lo van a acusar, lo van a mirar mal. Los hermanos que usted va y le muestra la perla en las casas, también lo escuchan y después ya lo desprecian porque ellos mismos dicen, pero yo antes era así, yo antes vestía así, yo antes vestía con vestidos, yo antes era vegana, yo no comía carne ni huevos, pero ya no, ahora ya como de todo, porque eso, Dios es amor, y en Levíticos 11 dice que las carnes limpias y las inmundas. Yo estoy comiendo lo que dice Levíticos, pasando por alto el consejo de Génesis 3, Génesis 1:29 y 3:18 después del pecado. Antes del pecado, Génesis 1:29, y después del pecado, 3:18 las verduras.
y pasando por alto el testimonio dado, consejos sobre el régimen alimenticio o el libro La Alimentación, ese mismo, le cambiaron el nombre, pero ahí está todo, cómo Dios nos dejó un plan divino para cuidar nuestro organismo y cómo no le ponemos atención y estamos viendo los resultados, como mucha gente tiene úlcera varicosa, le han quitado las piernas por tener un índice muy alto en azúcar en la sangre. Otros han muerto prematuramente, otros le han hecho operación al corazón abierto, le han abierto su cráneo, otros le han sacado sus ojitos, han perdido sus ojitos, han estado ciegos, otros están quedando ciegos, otros están perdiendo su dentadura, ya comen por comer, pero no saborean, no hay nada de sabor, no hay nada grato, porque sin dientes nadie puede saborear. Y otros comen con dientes postizos, bien costosos, a 3 millones cada uno, o algo que le venden ahí, una dentadura postiza, pero que le martiriza, no se la aguanta, primeros días no se aguanta, años, muy mártir, maltrata la encía. ¿Por qué? Porque dejó acabar todo. Comer por comer, eso no tiene vida. ¿Y cómo acabamos los dientes? Pues no los bañamos, eran 6 veces bañarlos antes de desayuno, después de desayuno, antes de almuerzo, después de almuerzo, pero no, antes de comida, después de comida, no lo descuidamos, las mentas, los chicles, bombones, comiendo a todo momento, tomando de todo, la lengua le teníamos todos los colores, parecía un arcoíris, la lengua de puros colores, los dientes ya rojos de todos los colores, amarillos, negros, podridos, dañados, y le echábamos la culpa al diente, y ese diente triple, yo no sé qué cuándo, no es el diente, fue sus descuidos. Eso es igual como cuando el hombre le echa la culpa a la mujer, esa triple, yo no sé qué cuánto, que le ayudé, que le di, que le di estudio, le di universidad, la puse como abogada, yo le ayudé a mi esposo para que fuera el abogado, fuera el juez, y me traicionó con la mejor amiga, ese yo no sé qué cuánto, triple, yo no sé, eso espéreme tantico, que yo me voy a vengar, espéreme tantico, que yo lo mando a matar, lo mando a sicariar, pero a mí, si no es para mí, no es para nadie. Venga, a usted le está doliendo que su esposo se vaya con otro, o su esposa, o sus hijos se vayan a los vicios, a las drogas, a la cerveza, sean ingratos, los defrauden, los roben, les roben sus casas, porque hay hijos que le han robado las casas a los papás han robado a los hijos, le han robado hasta a las mujeres, los hijos a los papás y los papás a los hijos, o las esposas se han ido a vivir con los hijos, con el primo, y entonces sienten venganza, esa sed de venganza, le duele, pero venga, fue descuido suyo. Así pasa con los dientecitos, los insultamos, le pegamos, le tiramos, y ese dolor, y entre más le tiramos, más nos duele. Pero el problema no fue el diente, el problema fue mío como administrador, porque yo no lo limpié. Yo comía entre comidas, comía a todo momento. Yo le echaba de todo tipo de gaseosas, químicos, yo me mato, guarapo, cerveza, marihuana, bazuco. No podía esperar otra cosa, destrucción. Pues claro, los dientes se tienen que dañar. Dios los dejó para 120 años y después dijo que el más robusto era 80. ¿Sí? Ya han habido personas que duran hasta 100 de años. Pero el plan divino de Dios era que vivieran 1000 años. El plan divino era toda la vida. Después del pecado, duró Adán 930 años, su hijo Matusalén vivió 969 años. Duró un poco más que el padre. Pero de ahí para adelante después ya empezó a decaer, el pecado empezó a decaer y Dios cortó la vida del ser humano. Porque imagínense, si con 40, 50 años tantos estragos hacemos, ¿cómo sería si Dios nos hubiera dejado 1000 años? ¿Cómo sería esto tan terrible? Entonces, Dios es un Dios de amor, es muy bueno. Entonces yo le pongo este ejemplo, los dientes, es porque a veces hemos tomado posesión y insultamos a los dientes, uy, me da un dolor de muela, esa muela triple, catre, yo no sé qué cuándo, y le tiramos, y sáquemela, doctor, que esa muela tritata, y así nos referimos a las esposas cuando nos traicionan, o a los hijos, o a cualquier amigo, a cualquier persona, cuando fuimos nosotros los culpables, porque el Señor dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. La maldición viene, y sus dientes se le apicharon porque usted llevaba la maldición. ¿Por qué la maldición? Porque usted le confió sus dientes a una persona que se los viera. Usted no los cuidó.
Se lo confió a una empresa, Colgate, en la cual le pagaba precios altos y pensó que esa crema era lo que necesitaba sus dientes y eso le iba quitando el esmalte y después utilizaban otras cosas más caras para que no tuviera sensibilidad en sus dientes. Usted pensó que eran las empresas, que eran los médicos odontólogos que tenían que cuidar sus dientes. No, señor, era usted, porque es que su cuerpo tenía que cuidarlo de usted por fuera. Tenía que estudiarlo, cómo funciona por dentro y cómo usted limpiarlo por fuera. Y si cómo funciona por dentro, tenía que saber qué alimentos fue lo que Dios dejó y qué cantidades para echarle para no dañarlo. Y después no sufrir consecuencias de la maldición por creerle al enemigo. Hoy hemos destruido nuestro cuerpo por dentro y por fuera. Hoy se ve el reflejo de la dolencia, el dolor, sin manos, gente sin orejas, andando ciegos, con buenas pensiones, buenas platas, sin dientes, no disfrutan. Y tienen casas y tienen fincas, ganados, con dolor de día y de noche. ¿De qué sirvió una pensión sin Cristo? De nada, dolor. Está solito. La persona sufre sola porque desechó a Cristo Jesús. Qué bonito poder unirnos a Cristo y Él nos va a consolar, nos va a ayudar. Él nos perdona, está dispuesto a perdonarnos. Así que es importante entender que Dios nos ve todo y sabe quién verdaderamente lo está adorando, quiénes van a la iglesia realmente para respetarlo y quiénes van para sabotear y hacer que otros saboteen su santa ley. Dios los conoce, a Dios no lo podemos engañar. El pastor puede poner allá personas a hacer títeres del uno al otro y poner títeres allí, matachos y hacer cosas, pero Dios sí las conoce todas, conoce su corazón, conoce todo, conoce al presidente de la asociación, todo. Entonces a Dios no lo podemos engañar, así que si usted quiere ser salvo, debe dejar de tener en cuenta, alzar los ojos al cielo y decir, Señor, perdóneme porque yo pasé por alto, que tú todo lo conoces y yo pues confié en mi pastor, en mi iglesia, y hacía lo que la iglesia decía y lo que el pastor hacía, aunque yo sabía que estaba mal, aunque yo sabía que no se encontraba en la Biblia, pero yo les creía a ellos pensando que me estaban guiando por buen camino y resulta que tú habías condenado eso, que si nuestra justicia no fuese mayor que los escribas y fariseos, no entraremos al reino de los cielos. Ayúdeme y Dios lo va a ayudar. No para que odies al pastor, ni odies a la iglesia, ni odies a los hermanos, no, porque recuerde que no hay odio, es solamente que yo ya me retiro de hacerle caso a las tradiciones de hombres, mandamientos de hombres, costumbres de hombres, ya me retiro de dejar entrar a Satanás en mi corazón y sentir odio, envidia por los demás, a competir, a sacar plata prestada, a robar, a hacer cosas, a hacer todo lo que me toque, hacer para lo que yo quiero. Ya no, ya lo que quiero es ser una persona humilde, sencillo. Entonces dejo de entrar a Cristo, entonces ya empiezo a anunciar las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces las virtudes del conocimiento de Dios, qué rico es cuando lo vivimos. Y ahí sigue la otra virtud, y es el dominio propio.